Estimados amigos, bienvenidos a una nueva entrega del Seminario de Ética y Filosofía Política que organizamos desde el área de Filosofía Moral del Departamento de Filosofía y también desde el Grupo de Investigación de Bioética y Éticas Aplicadas de la Universidad de Oviedo. A mí me complace mucho presentar en esta ocasión a David Sánchez Piñeiro, que a día de hoy es investigador en la Universidad de Oviedo y que ha sido en buena medida el artífice y el colaborador necesario de este Seminario de Ética y Filosofía Política durante los últimos 4 años, 5 años ya. Bueno, 4 años, porque viene desarrollándose desde noviembre de 2011. Si entráis en este canal podréis verle a él haciendo entrevistas a Juan Ponte, a Margot Roth, a Adrià Porta. Ahora es el momento en que cambiamos los roles y él se convierte en el entrevistado. David Sánchez Piñeiro se incorporó en 2020 al programa de doctorado de investigaciones humanísticas de la Universidad de Oviedo con un proyecto doctoral dedicado a contrastar las filosofías políticas de Ernest Laclau y Slavoj Žižek. En el ínterin, bueno, el proyecto inicial pues mutó y quizás la consecuencia más importante es que Žižek cayó, digamos, y David descubrió la importancia que tenía un pensador que había pasado marginalmente en sus lecturas, que era Castoriadis, y centró en gran medida su foco en Cornelius Castoriadis. Así que su investigación al final ha quedado en realmente una investigación pionera acerca de las afinidades electivas, pero también los llamativos contrastes entre los proyectos filosófico-políticos de Ernest Laclau y Cornelius Castoriadis, enfocados además desde la perspectiva del pensamiento postfundacional. Esto es central y creo que en la entrevista espero que se llegue a ver. Su tesis así ha buscado colmar una laguna en la investigación sobre estos autores, adoptando además un recurso curioso que es el de entablar un debate que no llegó a darse, porque entre ambos autores ese debate no existió, no llegó a plantearse y sin embargo la lectura de David nos da a entender que es latente y que es explicitable. David no solamente se ha dedicado en los últimos años a la investigación, también ya a la docencia, investigación que también ha quedado reflejado en una coedición de un libro recientemente, en los últimos años, en revistas de filosofía política como Res Publica y Revista Internacional de Pensamiento Político, por lo que hace a España, pero también en el plano internacional, en Philosophy and Public Issues y también en la importante revista australiana de filosofía política, Teoría, ¿no? Además, David ha combinado la investigación con el activismo, con la promoción y la crítica cultural y también con una dedicación, por decir así, periodística. Entonces tenemos un perfil suficientemente amplio y complejo, aunque aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en su innovadora lectura sobre Castoriadis y Laclau. Hablemos primero sobre qué paralelismos biográficos más destacados encuentras tú entre dos personajes tan diferentes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Se me hace un poco raro estar en la silla porque yo suelo estar en esa de enfrente. Y supongo que al final, cuando uno hace una tesis doctoral, después de uno mismo, quien mejor conoce su propia tesis y su propio trabajo es el director de tesis, ¿no? En este caso tú. Y entonces para mí es un placer y un honor poder tener esta conversación contigo, porque además quiero agradecerte también públicamente, ¿no? Todo lo que me has ayudado durante este proceso. Por decirlo de manera rápida, sin ti no hubiese sido posible que esta tesis llegase a buen puerto. Y entrando ya en estos dos autores, en Ernesto Laclau y Cornelius Castoriadis, que también quería decir que, bueno, yo cuando estuve en Argentina hay como estas cosas de cómo se dice el nombre de si se dice Laclau o Laclau, ¿no? En Argentina, por ejemplo, todo el mundo decía Laclau, pero yo, como ya me había acostumbrado a decir Laclau, pues al final se me quedó y lo digo de esta manera.
más allá de todas las ideas que después discutiremos y de los parecidos entre sus respectivas teorías, que son muchos, aunque también hay diferencias importantes, a mí es una cosa que me llamó la atención desde el principio, ¿no? Y que quise que quedase reflejada, que es ese paralelismo entre sus respectivas biografías también, que además es un paralelismo inesperado, porque a priori cuando uno ve a estos dos autores dice, uno nació en Constantinopla, el actual Estambul, pero se crió en Grecia, el otro argentino, prácticamente en la otra punta del mundo. Pero yo diría que lo que tienen en común sobre todo es, en su época de juventud, un periodo de militancia política muy comprometida, de Castoriadis en Grecia primero, y después en menor medida en Francia, y de Laclau en Argentina, porque además ambos militan en organizaciones trotskistas, que eso es curioso, aunque en el caso de Laclau con matices, porque en el contexto de Argentina es un contexto político peculiar, donde está muy presente la tradición del peronismo, ¿no? Y toda esa tradición nacional popular que también le influye mucho. Y después en un determinado momento, ambos lo que hacen también es trasladarse desde sus respectivos países de origen a dos países europeos. En el caso de Laclau se va a Inglaterra a hacer un doctorado con el historiador marxista Hobson, y en el caso de Castoriadis también con una beca de estudios sale de Grecia y se va a París, a Francia. Y ambos se van por razones similares, ¿no? Que es porque están sufriendo represión política de alguna manera. La de Castoriadis es mucho más fuerte seguramente en la Segunda Guerra Mundial en Grecia, en ese contexto de represión, ya no solo externa, ¿no? Primero con la ocupación nazi y las fuerzas inglesas aliadas después, sino también del propio Partido Comunista, ¿no? Ese partido estalinista que por la militancia trotskista de Castoriadis era perseguido también y vivió situaciones muy duras, que luego quizás diga algo más sobre esto. Y en el caso de Laclau en Argentina, también en la dictadura que empieza en el 55, la dictadura cívico-militar, quizás no era tan alta la represión o su vida no estaba en peligro como pudo estar la de Castoriadis, pero también decidió irse del país, y en parte porque, como él mismo decía, quería tener tiempo, había sido muy absorbente la militancia durante esos años y quería tener tiempo para desarrollar su actividad intelectual y su pensamiento. Que además, esto es curioso porque la figura de Castoriadis, que es muy heterodoxa en su formación y en su dedicación laboral, el trabajo como economista en la OCDE durante un montón de años en Francia, una organización económica al final, ¿no? de estudios económicos de los países más industrializados. Y en el caso de Laclau también había esta dimensión económica de alguna manera, al irse a estudiar con Hobsbawm a Inglaterra, que empezó a hacer su tesis sobre historia económica, ¿no? Otra cosa que tienen los dos en común, y como dato curioso, los dos también tienen en común que empezaron una tesis doctoral, pero ninguno de los dos la terminó, ¿no? Que esto también, por suerte, no fue premonitorio, que yo cuando estaba empezando decía, madre mía, estoy estudiando a dos autores que ninguno de los dos terminó su tesis, espero que no me pase a mí lo mismo. Y entonces, en la segunda etapa de sus vidas, que ya se dedican más a la producción intelectual, digamos, al estudio, con la publicación de los que son sus dos libros principales seguramente, que son el punto de partida de mi estudio, en el caso de Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, en 1975, y en el caso de Laclau, Hegemonía y estrategia socialista, 10 años después, en 1985, junto con Chantal Mouffe, ¿no? Que esto también creo que es algo que es importante decir. Durante toda su vida, Chantal Mouffe, que todavía está viva, Laclau está muerto, ya hay Castoriadis también, fue una colaboradora intelectual muy estrecha y personal de Laclau, y aunque no aparezca como tal en el planteamiento principal de mi tesis, han sido muy importantes para mí sus ideas, sus planteamientos, intento recogerlos también, y ya no solo la parte que escribió junto con Laclau, que es principalmente ese libro de Hegemonía, sino el desarrollo que ella tuvo después, posteriormente en solitario, que para mí es muy complementario con el de Laclau, ¿no? Y entonces ya esa última etapa de la vida de ambos, que está dedicada más a la actividad intelectual. Con Castoriadis también tiene un periodo como psicoanalista cuando deja de trabajar como economista en la OCDE. Y finalmente el último paralelismo, ¿no? Que yo detecto ahí, como que ambos dejan un libro sin terminar, que lo tienen proyectado pero que no pueden publicarlo finalmente porque mueren, ¿no? Con menos de 80 años, los dos por problemas cardíacos además. Y en el caso de Laclau mueren en España precisamente, ¿no? En 2014 durante una
una gira de conferencias que estaba haciendo. Eso con lo que respecta a sus biografías, y luego también con lo que respecta a sus respectivos trabajos o sus teorías o sus obras. A mí lo que me llamaba la atención era, y esto fue algo que después se lo leí, por ejemplo, a Yanis Stavrakakis, que es un libro que tiene que se titula La izquierda lacaniana, que él decía, además en una nota a pie de página, así como medio de pasada, que había un parecido casi asombroso entre esas dos obras que yo cité, ¿no? La institución imaginaria y Hegemonía, que se publican con 10 años de diferencia, pero en realidad la primera parte de la institución imaginaria de Castoriadis se había escrito 10 años antes y había sido publicada en Socialismo Barbarie, que era una revista en la que participó Castoriadis junto con Lefort, y que fue muy influyente luego sus ideas de esa revista fueron muy influyentes en el mayo del 68 en Francia, que este es otro rasgo compartido entre ambos, ¿no? Que la Europa a la que llega Laclau también es esa Europa del 68, porque él llega en el 69. Y ese parecido asombroso que detecta Stavrakakis entre las teorías de los dos autores, ¿no? En la institución imaginaria, la primera parte es como una crítica, una deconstrucción del marxismo de alguna manera, de los postulados básicos del marxismo, y en Hegemonía lo mismo. Los dos primeros capítulos, la primera parte, es una deconstrucción, en este caso más bien de la historia del marxismo posterior a la Segunda Internacional, y luego una segunda parte de ambos libros en los que se elabora una suerte de nueva ontología que en el caso de Laclau es una ontología postfundacional y en el caso de Castoriadis él no lo dice en esos términos, pero yo creo que se puede leer también así, ¿no? Entonces, en ese libro Stavrakakis dice que le llama mucho la atención que nadie haya reparado todavía en esta similitud tan grande, que no es solo entre esos dos libros, sino en toda la obra de ambos autores, y que nadie la haya estudiado. Entonces ahí también es un poco la empresa que yo intento llevar a cabo, ¿no? Reconstruir ese debate que nunca tuvo lugar, porque encima esto es curioso. Por parte de Laclau sí que hay alguna cita a Castoriadis muy puntuales. En Hegemonía, por ejemplo, citan un artículo suyo de Socialismo Barbarie. En el caso de Castoriadis no. De hecho, él poco antes de morir está debatiendo con Rorty, otro pensador, y le dice que Rorty cita a Laclau y Castoriadis le dice que no ha leído, que no conoce la obra de Laclau, ¿no? Él mismo nos lo dice poco antes de morir. Pero hay una cosa muy curiosa aquí que yo descubrí, pero que se quedó a medias de alguna manera, que es que en el año 2000, poco después de que muriese Castoriadis, Laclau participa en un congreso sobre Castoriadis en Nueva York, ¿no? Y hace una ponencia que se titula Castoriadis Between Ontology and Politics. Es una pena porque no conocemos el contenido de esa ponencia, no hay ningún resumen, no hay grabaciones, no hay archivos. Y claro, desde el punto de vista de mi investigación sería increíble poder tener ese texto que hizo, o esa intervención de Laclau sobre Castoriadis, lo que también denota que había un cierto interés y que había leído en parte Laclau la obra de Castoriadis para participar en ese congreso homenaje que se le hizo a Castoriadis. Quizás en algún momento, no sé, sería bonito, ¿no?, que a raíz de la publicación también de la tesis que podamos recabar algún testimonio relacionado con el contenido de esta intervención. Y sí que es verdad que esto también lo incluyo en la tesis, en el caso de MOVE, sí que tuvo algún debate público con Castoriadis, por ejemplo, en uno que le hicieron en la revista del Maus en Francia, que era una revista en la que MOVE participaba, hicieron una entrevista muy larga a Castoriadis que se publica en formato de libro, que se hace en 1994. Y es interesante porque, claro, MOVE ya había escrito Hegemonía con Laclau, entonces ahí tiene la oportunidad de debatir un poco de pasada, porque es una entrevista con más gente, pero tiene la oportunidad de debatir con Castoriadis algunos temas que también son centrales para el planteamiento de mi tesis. Muy interesante, sí. Has mencionado la similitud estructural en dos obras importantes de cada uno. Respecto a las críticas al marxismo, pero también es muy interesante las diferencias entre sus rupturas, porque, por ejemplo, en el caso de Laclau se declara a sí mismo posmarxista, pero no es eso no es ese quizás la caracterización más adecuada para la ruptura por parte de Castoriadis con el marxismo, ¿cierto? Claro, este es un tema interesante. De todas formas, digamos que mi principal interés no es el debate sobre las adscripciones filosóficas o las categorías o dar o quitar carnets de marxismo, digamos, de alguna manera. Pero a mí lo que me llamaba la atención desde un primer momento es que son muy parecidas las críticas de Castoriadis y de Laclau hacia el marxismo, que encima es la tradición de la que ellos vienen, en la que empiezan militando, en la que empiezan pensando, y hacen unas críticas muy similares, por momentos idénticas, ¿no? Dicen exactamente las mismas cosas. Por ejemplo, una cosa que dicen los dos es: en Marx, de alguna manera, hay una
contradicción, en cierto sentido, entre dos explicaciones de cómo funciona la historia, ¿no? de los mecanismos históricos. Por un lado, la conocida del Manifiesto Comunista, escrito con Engels, ¿no? De la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, donde el foco central está en la lucha de las clases entendidas como agentes sociales, y por otro lado, en el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, donde más bien el desarrollo de la historia se explica por una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Los dos plantean esto de la misma manera y por ejemplo, Castoriadis es el que dice, entre estos dos elementos que ciertamente están presentes en la obra de Marx, el segundo, ¿no? El más estructural, el más determinista, el más objetivista, es el que muchas veces se termina imponiendo, ¿no? Por ejemplo, en El Capital, en el libro de Marx, que también lo analiza con cierto detalle Castoriadis. Entonces, claro, a partir de ahí, en relación con lo que tú me preguntabas, Castoriadis establece una ruptura con el marxismo, ya en La institución, que es ese libro de 1975, recordemos, pero que una parte importante se había escrito ya 10 años antes. Él dice, tenemos que elegir entre seguir siendo marxistas o seguir siendo revolucionarios, ¿no? Como una dicotomía. Y eso, a partir de ese momento, eso queda muy claro en su obra. Por ejemplo, en uno de sus libros aparece una entrevista, un texto que se titula ¿Por qué ya no soy marxista? ¿No? Creo que es de 1974. Es decir, él lo pone negro sobre blanco. Ha leído mucho a Marx, valora la obra de Marx, le interesa como pensador, pero a nivel de sistema filosófico dice que hay que superarlo. Y en el caso de Laclau, y también en parte Mouffe, a pesar de que esas críticas sean muy similares, ellos no llevan a cabo una ruptura con el marxismo. Ellos se definen a sí mismos como postmarxistas, que además es una etiqueta que, como pasa muchas veces, les ponen desde fuera, les dicen después de publicar Hegemonía, ustedes son postmarxistas, y ellos dicen, me parece bien, me gusta, lo asumo. Se la ponen como una crítica más bien, pero ellos dicen, de acuerdo, somos postmarxistas. Entonces siempre mantienen como un intento de mantener un vínculo con esa tradición de la que ellos provienen. Y yo aquí creo que hay dos factores que son importantes. Por un lado, el pensamiento de Gramsci, que esto es una cosa central, porque un pensamiento dentro del marxismo, pero bastante heterodoxo de alguna manera, es muy importante y muy influyente tanto para Laclau como para Mouffe. Laclau en algún momento dice que sin Gramsci no hubiese existido su elaboración teórica seguramente. Y Gramsci está completamente ausente de la obra de Castoriadis, ¿no? Nunca le cita, en algún momento por encima dice alguna cosa de él, pero medio como tratándolo como con desprecio, ignorándolo. Y es algo que me llamaba mucho la atención, porque la elaboración de Castoriadis seguramente tenga muchos elementos en común con esa teorización de Gramsci también, ¿no? Y esto que tiene una cuestión relacionada, que es que la teoría de la hegemonía, que es un elemento central en la obra de Laclau, y que tiene una inspiración gramsciana que viene directamente de Gramsci, es la forma de entender ese concepto, tampoco está presente en Castoriadis, y esto tiene consecuencias luego, que yo esto lo analizo a la hora de teorizar la relación entre particulares y universales, la noción de bien común en política, todo el pluralismo, toda una serie de cuestiones que están relacionadas, ¿no? Y la otra cuestión relacionada con el postmarxismo de Laclau, yo creo que es un poco más estratégica. Es decir, incluso en su actividad intelectual tenía un enfoque más estratégico, Laclau probablemente, que Castoriadis, ¿no? Castoriadis era mucho más riguroso, es decir, Laclau también era riguroso, pero Castoriadis tenía como en su punto de mira exclusivamente la coherencia filosófica y política de las categorías. Entonces él decía, si es todo esto que plantea el marxismo yo no estoy de acuerdo con ello, tengo que romper con el marxismo y alejarme y superar eso, ¿no? Y entonces en Laclau, que claro, por lo que yo planteaba antes, podría parecer que lo único que queda de marxista en Laclau es esa vinculación con Gramsci, pero incluso son críticos con Gramsci en algún punto. Laclau y Mouffe dicen que hay un último reducto de esencialismo en relación con las clases sociales en el pensamiento de Gramsci. Entonces yo digo, ni siquiera probablemente el más heterodoxo de los marxistas es lo suficientemente heterodoxo para Laclau y Mouffe. Y ahí me pregunto, entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de postmarxismo, ¿no? Por algunas formulaciones que ellos hacen en Hegemonía también. Y creo que tiene que ver en parte con razones estratégicas, ¿no? Como el marxismo, al fin y al cabo, es una tradición, la tradición principal seguramente dentro de los movimientos emancipatorios en Occidente en los últimos 150 años. Estoy hablando, quizás no tanto en el presente, sino estoy hablando de 1985, cuando publican Hegemonía. Entonces, por un lado eso, y por otro, que era la tradición de la que ellos venían y en la que se habían criado de alguna manera. Y yo tengo la sensación de que querían producir una modificación, una transformación
en el interior de esta tradición, de alguna manera, deconstruyendo algunas de sus categorías principales y también arrastrando políticamente a gente que seguía formando parte de esa tradición, ¿no? Para abrir nuevos horizontes teóricos. Después, claro, ese el postmarxismo tiene que ver con otras influencias teóricas que son importantes para la CLAU, ¿no? La deconstrucción de Derrida, más adelante el psicoanálisis de Lacan, el segundo Wittgenstein, la retórica, toda una serie de tradiciones intelectuales que él articula de alguna manera con el marxismo. Después cada uno puede pensar que esa parte marxista en la teorización de la CLAU tiene más o menos importancia, pero este sería un poco el planteamiento que yo tengo. Muy bien. ¿A ti te interesan las ontologías y las filosofías políticas y sus interrelaciones en Castoriadis y en Laclau? Y entre las tesis que sostienes, defiendes que ambos, con sus respectivas categorizaciones, en un caso de lo imaginario, en otro caso de lo discursivo y lo retórico, ambos ofrecen ontologías del sentido. ¿Podrías explicar, siquiera brevemente, en qué consisten esas ontologías del sentido, hipercreativas, incluso generadoras, y por qué las pones en paralelo? Claro. Aquí la hipótesis que yo manejo, digamos, es que la noción de significaciones imaginarias sociales, de Castoriadis, o la institución imaginaria de la sociedad, tiene muchísimos puntos en común con la noción de discurso que utiliza Laclau, ¿no? Y lo que tienen en común ambas, y ahora lo explicaré con más detalle, es que lo que subyace a ambos conceptos, digamos, es esta importancia del sentido, de la significación, a la hora de entender el mundo social. ¿Qué pasa? Claro, no sé si la elección de los términos por parte de ambos es la más adecuada, ¿no? Por un lado, y teniendo en cuenta lo que decía antes de que son dos pensadores que están muy influidos por el psicoanálisis, como que la primera referencia que a uno le viene a la cabeza quizás, además Stavrakakis los incluyó a los dos en ese libro de La izquierda lacaniana, les dedica sendos capítulos, uno podría pensar, bueno, alguien que conozca el psicoanálisis y la obra de Lacan, esa triada que maneja Lacan entre lo imaginario, lo simbólico y lo real, como los tres registros de la realidad, uno podría pensar, bueno, Castoriadis es pensador de lo imaginario, Laclau pensador de lo simbólico, lo discursivo, ¿no? Pero en realidad no deben ser entendidas de esa manera las categorías. Además ambos lo dicen, que no deben ser entendidas por referencia a esa triada lacaniana. Y después, claro, el concepto de lo imaginario creo que tiene toda una serie de connotaciones, que es el que utiliza Castoriadis, ¿no? Cuando nos hablan de lo imaginario muchas veces pensamos en fantasías, en algo que no es real, ¿no? En la imagen en el espejo, en un reflejo, ¿no? Etc. Pero Castoriadis no lo entiende de esa manera, entiende las significaciones imaginarias y la creación imaginaria como creación de formas nuevas en la vida social, ¿no? Luego podemos poner algunos ejemplos de lo que son las significaciones imaginarias para Castoriadis, pero también en relación con lo que decíamos antes del marxismo, él como que reformula esta conocida frase de Marx que antes citaba de la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, y él dice, Castoriadis, no estoy de acuerdo con eso, la historia de la humanidad es más bien la historia del imaginario humano y de sus obras. Y en Laclau pasa algo similar, yo creo, con la elección del término, que sí que es verdad que utiliza diferentes términos Laclau, ¿no? Habla de lo simbólico, habla de lo discursivo, habla de lo retórico, que en cierta manera son con matices, pero son intercambiables. Y claro, uno cuando escucha esta noción de discurso, se lo imagina como muy ligado a lo lingüístico, ¿no? Al habla. Pero yo creo que no hay que entenderlo de esa manera, y bueno, Laclau mismo lo dice, ¿no? Lo discursivo o lo simbólico tiene que ver eso, con la creación de sentido, con la significación, que es su forma de entender el mundo de lo social. Entonces, a partir de ahí es donde yo establezco esta comparación, ¿no? Utilizo también una frase de Merleau-Ponty que dice que por estar en el mundo estamos condenados al sentido, ¿no? Que es un poco lo que subyace a esas perspectivas de Castoriadis y de Laclau, y que también tiene que ver con la ruptura con la tradición marxista, ¿no? Con esa tradición más, en cierto sentido, más materialista, más objetivista. Ellos dicen, no es que sus respectivas ontologías sean antimaterialistas ni antiobjetivistas, sino que dicen, Laclau dice, la única forma que tenemos de acceder a la realidad
o acceder a los objetos es a través de mediaciones discursivas, ¿no? Mediaciones simbólicas. Y en Castoriadis es lo mismo. Lo que da sentido a la realidad son las significaciones imaginarias. Y Castoriadis dice, muchas veces estas significaciones imaginarias no tienen referentes, digamos, en el mundo físico, son su propio referente, no tienen un correlato en el mundo físico. Y él dice, pues las significaciones imaginarias son los dioses, las virtudes, los pecados, la justicia, la ciudadanía, la libertad, toda una serie de conceptos que son muy importantes, sobre todo a la hora de pensar políticamente el mundo social. Y en relación con esto hay una frase o un ejemplo que pone Castoriadis que me parece que es bastante ilustrativo, ¿no? En el que él dice, claro, porque además esto a mí me interpela personalmente de alguna manera y creo que todo el mundo que haya estudiado filosofía ha vivido una situación como esta o parecida, ¿no? Estás en una clase de filosofía y surge la pregunta de qué es la realidad, de alguna manera, ¿no? Y entonces se dice, veamos esta mesa como ejemplo de lo que es la realidad, ¿no? Es decir, siempre se elige un ejemplo que tiene que ver con lo material, pero en el sentido como más simple, ¿no? Entonces Castoriadis dice, a mí me llama la atención, ¿por qué no podemos pensar, cuando nos preguntamos por el ser de la realidad, por qué no podemos pensar en el sueño que tuve anoche, o en un requiem de Mozart, en una obra de arte, ¿no? ¿Por qué se piensa que todas esas realidades tienen un nivel ontológico inferior, de alguna manera, al de la materia, entendida en su sentido más básico? Entonces eso creo que ejemplifica bien esa perspectiva de Castoriadis. Y otra, tampoco me voy a extender mucho en esto, pero en relación con este tema me interesa mucho una distinción que Castoriadis recupera de los griegos, luego hablaremos de su lectura seguramente del mundo griego, que es esa distinción que tenían los griegos entre la physis y el nomos, ¿no? La physis entendida como la naturaleza y el nomos entendido como la institución, la convención, lo que está puesto por los seres humanos, ¿no? Y entonces él hace un análisis muy exhaustivo de esa categoría de nomos, que es muy importante para él, y dice que de hecho es la forma que tenían los griegos de referirse a la institución imaginaria de la sociedad, ¿no? Como que los griegos fueron unos pioneros en algún aspecto en ese sentido y le interesa mucho esa categoría del nomos, ¿no? También en relación con sus conceptos de autonomía y de heteronomía. Excelente, muy bien. Bueno, quisiera ahora preguntarte sobre algo que es central en tu enfoque de ambos autores y tiene que ver con cómo los integras viendo sus diferencias dentro de una visión postfundacional. Olivier Marchal, a quien debemos la caracterización más importante que se ha dado del pensamiento postfundacional y quien es uno de los miembros del tribunal de tu tesis, ha declarado abiertamente que Laclau debe comprenderse como un pensador postfundacional, es el especialista en Laclau y se podría decir que lo es de manera paradigmática, se puede decir así. Pero decirlo de Castoriadis, que es a lo que tú te atreves, es más, en principio, difícil y de partida contraintuitivo. Empezando por el hecho mismo de que él se opone deliberadamente a planteamientos heideggerianos y smithianos que parecen estar en la base de la caracterización de Marchal del pensamiento postfundacional. Castoriadis se pronuncia en contra de la diferencia ontológica de Heidegger, invierte, tal vez deliberadamente, la diferenciación entre la política y lo político sobre la cual se explaya, digamos, Marchal y también, entre otras pensadoras fundacionales, Chantal Mouffe. Entonces, a mí me gustaría que aclararas, que es parte, digamos, central de tu tesis, ¿por qué Castoriadis es un pensamiento postfundacional? Yo creo que esta lectura, que para mí es evidente de alguna manera después de haber leído como en profundidad la obra de Castoriadis, pero es verdad que es contraintuitiva en cierto sentido, ¿no? Y esto por dos razones seguramente. Como tú bien has dicho, la obra de Laclau es un paradigma, ¿no?, del pensamiento político postfundacional que, tal y como la estudió Olivier Marchal en ese libro, El pensamiento político postfundacional, y el propio Laclau la plantea en esos términos, ¿no? Quizás
es verdad que el posfundacionalismo es un enfoque filosófico que tiene un componente principal de crítica, digamos, ¿no? Hacia perspectivas fundacionales, como dice el mismo nombre. Entonces es difícil dar una definición como positiva del enfoque o del término, pero para que la gente se pueda hacer una idea, yo diría que, en los términos del propio Marshall, lo que define al posfundacionalismo es como una crítica constante de las figuras metafísicas fundacionales, ¿no? Como puede ser la universalidad, la esencia, el fundamento, la objetividad, etc. Entonces, en el caso de Castoriadis, claro, hay dos cuestiones. En primer lugar, Castoriadis era un pensador radicalmente anti-heideggeriano, no desaprovechaba ni una sola oportunidad para criticar a Heidegger en unos términos muy duros y para desacreditar también la diferencia ontológica de Heidegger. Y sí que es verdad que en su libro Marchar, que analiza en 4 capítulos principales a 4 autores, uno de ellos es Laclau, otro Lefort y otros autores que bueno, tienen menos importancia ya en esta tesis. Y él dice que lo que tienen en común todos ellos de alguna manera es que son heideggerianos de izquierdas, los llama, ¿no? Es decir, que hay una influencia ahí de Heidegger. Claro, ¿qué pasa? Que yo creo que, de nuevo, igual que en el marxismo, tampoco quiero convertir esto en un debate sobre etiquetas, ¿no? Pero creo que en el caso de Laclau y también de Mouffe, esa influencia de Heidegger se deja ver sobre todo en la cuestión de la diferencia ontológica, pero en una formulación muy particular de la diferencia ontológica, una apropiación que hacen ellos de la diferencia ontológica, que luego podremos desarrollar. Es decir, no sé si mis colegas heideggerianos estarían muy de acuerdo con que la interpretación que hacen de la diferencia ontológica Laclau y Mouffe sea demasiado fiel a los planteamientos originales de Heidegger. ¿No? Ni tengo muy claro que simplemente esa apropiación de la diferencia ontológica o esa reformulación sea suficiente para categorizarlos como pensadores heideggerianos. Quizás es demasiado, no lo sé, ¿no? Pero ese, digamos, es el problema menor, de alguna manera, ¿no? A la hora de entender a Castoriadis como un pensador postfundacional. Que por otra parte, y esto creo que es importante decirlo también, el propio Marchar había visto esto, ¿no? Porque en su libro dice, bueno, yo he dedicado los capítulos a estos diferentes autores, que los otros dos son, si no recuerdo mal ahora mismo, Badiou y Nancy, pero podría haber incluido también a Castoriadis como un pensador postfundacional, con lo cual el propio Marchar ya vio algo ahí que había en la teoría de Castoriadis. Y la otra cuestión es de que, aparte de ser un pensador radicalmente anti-heideggeriano, Castoriadis era un pensador radicalmente anti-postmoderno, ¿no? Todo el rato Castoriadis estaba diciendo que identificaba el posmodernismo filosófico como un nihilismo, como un eclecticismo, como una manifestación de la esterilidad de nuestros tiempos, ¿no? Decía que tenía implicaciones muy conservadoras en lo político también, de alguna manera, ¿no? Era muy crítico con los autores posmodernos. Entonces, claro, hay un cierto parecido de familia entre el posmodernismo y el posfundacionalismo, ¿no? Que es algo que también intento explicar en la tesis, y el postestructuralismo, que son 3 términos que, en cierta manera, Laclau utiliza como intercambiables, ¿no? Pero yo prefiero centrarme en ese término de posfundacionalismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que sí que es verdad que, aprovechando una distinción que hace Oliver Marchar entre posfundacionalismo y antifundacionalismo, creo que es por donde se puede entrar a este debate, ¿no? Es decir, Marchar dice, el posfundacionalismo no es que desaparezcan todos los fundamentos, no es un nihilismo en el que todo vale, en el que se disuelve todo sentido, ¿no? Sino que más bien plantea la posibilidad de que existan fundamentos contingentes, fundamentos pragmáticos, fundamentos políticos, que es un término que utiliza Judith Butler y lo cita Marchar, es decir, fundamentos que están sometidos a revisión, que no son esencias, digamos, metafísicas. Entonces creo que un poco por ahí se pueden compatibilizar las dos perspectivas, ¿no? Porque además Laclau lo dice en muchas ocasiones, dice, a pesar de esta influencia posfundacional o postestructuralista o posmoderna que puede haber en mi teoría, no me identifico con una cierta variedad del posmodernismo, él cita muchas veces a Baudrillard, por ejemplo, que se acerca más bien a esa disolución de todos los fundamentos, digamos, ¿no? a ese nihilismo del todo vale, que era lo que tanto asustaba a Castoriadis, ¿no? Entonces yo creo que en Castoriadis, sobre todo a partir de su concepto de la autonomía en contraposición con la heteronomía, es donde se puede ver bien esa perspectiva postfundacional. Castoriadis dice,
es importante poner en primer plano la autonomía, aunque haya sido una excepción en la historia de alguna manera en las sociedades históricas, porque las sociedades históricas, lo que es la norma o la regla es que la propia institución de la sociedad siempre es obra de los seres humanos, porque no puede ser de otra manera, las convenciones, las leyes, los discursos, las prácticas, lo que sea, pero lo que pasaba históricamente era que los seres humanos le adjudicaban esa institución a instancias trascendentes o a instancias extrasociales, ¿no? Decían, nuestra sociedad es así, tiene estas normas porque así lo estableció Dios, porque así lo establecieron nuestros ancestros, porque así lo exige la naturaleza, o en una variante diferente porque así lo exige la razón, o las leyes de la razón o las leyes de la historia, ¿no? Entonces Castoriadis dice, frente a todas estas explicaciones heterónomas, que serían explicaciones fundacionales en los términos de Marchal y Laclau, él propone una alternativa en términos de la autonomía, ¿no? Es decir, son las colectividades humanas las que tienen que instituir su propio mundo, ¿no? De manera colectiva, de manera lúcida, de manera deliberada, sabiendo que son los responsables y los agentes de su propia configuración social, de su propia configuración imaginaria, simbólica, pero que no se la pueden imputar a otro tipo de instancias, ¿no? Habría que escapar de la heteronomía y asumir esa centralidad de la autonomía, que tiene mucha relación con la centralidad de la contingencia, ¿no? Que es un concepto clave dentro del pensamiento fundacional, ¿no? Y esto lo hace mucho énfasis Marchal, Laclau y también Castoriadis. Castoriadis en diferentes diálogos que tiene y debates dice la contingencia es un concepto central para mí, y a partir de ese concepto intento pensar la sociedad, ¿no? Y aquí se ve de fondo también esa ruptura con el marxismo, ¿no? De hecho, este es otro elemento en común que tienen ambos. Digamos que son dos pensadores muy ambiciosos en cierto sentido, ¿no? Porque proponen una suerte de revisión de toda la historia de la filosofía, en cierta manera, ¿no? Lo que Castoriadis llama la tradición heredada o el pensamiento heredado, porque ven que esa tradición está demasiado influida, ¿no?, por esos elementos metafísicos, por decirlo de alguna manera. Y seguramente en esa tradición del pensamiento heredado, que para Castoriadis es una tradición que piensa al ser como determinidad, en vez de pensarlo como creación, como decías antes, o Castoriadis, que se refiere a la metafísica de la presencia, ¿no?, utilizando ese término de Heidegger y de Derrida. Y ahí hay como tres hitos, ¿no?, que sería, en primer lugar, Platón, seguramente, que es un pensador que para Castoriadis es el que inicia de alguna manera toda esta tradición, y Castoriadis le dedica muchísimos escritos, sus seminarios a Platón, lo estudia en profundidad, lo critica también con mucha intensidad. Y después, más adelante, en la figura de Marx, la analizan de manera parecida, y previamente a Marx, Hegel, ¿no? Y destacan esa conexión entre los planteamientos hegelianos y los planteamientos marxistas, ¿no? Pero sobre todo se ve muy claramente esto en Platón, seguramente, que esa tradición lo que hace al pensar el ser como determinidad, ¿no?, al pensar el ser como objetividad, lo que hace es volver imposible un pensamiento político, propiamente dicho, ¿no? Porque deja en un segundo plano la acción política de los seres humanos de carne y hueso, y siempre la subordina a pues una verdad desvelada filosóficamente o científicamente o racionalmente, ¿no?, una estructura de la historia, una estructura de la realidad, y en toda esa tradición lo que se hace de alguna manera, presentándolo así un poco con menos matices de los que se debería, es, que después seguramente iremos a esto, establecer un vínculo muy estrecho entre una ontología y una política, ¿no? Es decir, el pensamiento ontológico, el pensamiento sobre el ser del mundo social, la estructura de la realidad, cómo es la realidad, te dice luego en esa tradición cómo deben actuar políticamente los hombres, ¿no? Se deduce o se deriva lo uno de lo otro. Y entonces para Castoriadis y para Laclau este tipo de esquemas y de modelos no permiten un pensamiento político propiamente dicho, ¿no? Porque lo que hay que hacer políticamente ya viene derivado de lo que es la estructura ontológica de la realidad. Y ellos rompen con esto y establecen una suerte de brecha, ¿no?, de cesura entre ambas dimensiones. Tu tesis, efectivamente, digamos, está estructurada en torno a esas en dos bloques, uno centrado en la ontología, otro en la política, y luego una conclusión que me gustaría luego que habláramos sobre ella.
en el que vuelve sobre esto que acabas de señalar. En cuanto a la dimensión política, bueno, a la parte política, ambos autores, tú los consideras que ambos autores ofrecen proyectos de emancipación política, dos visiones, digamos, de la democracia que tú relacionas y de nuevo contrastas. Entremos entonces en estas respectivas concepciones de la democracia de Castoriadis y Laclau, centradas respectivamente en la autonomía y en la democracia radical. Claro, son dos autores en los que en tu recorrido de ellos se ve claramente que están reaccionando a lo que uno llama las oligarquías liberales y otros lo que consideran las democracias liberales hegemonizadas por el neoliberalismo. Y sin embargo, sus ontanares y sus formas de reconstruir, por decir así, la idea democrática en vistas al presente son muy diversas, porque en el caso de Castoriadis se centra fundamentalmente en la democracia antigua, ¿no? En una visión de la democracia directa que tiene sus emergencias modernas en las asamblearias. En cambio, en el caso de Laclau, su foco está en la modernidad, desde las revoluciones, pasando por los movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales. No es que eso lo deje de lado a Laclau, de Castoriadis, lo que pasa es que aquí hay un fuertísimo contraste, por decir así, en el ontanar normativo de sus visiones emancipatorias, ¿no? Me gustaría que iluminaras ese contraste y me gustaría después también, si es posible, hacer alguna otra pregunta al respecto. Vale. Sí, yo esto lo dividiría en dos partes, seguramente. O sea, por un lado, si tenemos el proyecto de autonomía de Castoriadis y el proyecto de democracia radical de Laclau o de Laclau con Mouffe, son como sus proyectos emancipatorios, ¿no? Como su proyecto de sociedad, con una fuerte carga normativa o ético-política, de alguna manera, a diferencia de lo que estábamos hablando antes, que son cuestiones más de tipo ontológico. Que además Castoriadis dice las cuestiones ontológicas no tienen connotaciones de valor, ¿no? Se entiende muchas veces en términos formales, la institución imaginaria de la sociedad, pero cuando estamos hablando de la autonomía como proyecto ético-político, ahí sí que la situación es diferente. Entonces, yo, por un lado, los veo como muy parecidos esos dos proyectos, porque lo que hacen es no entender la emancipación en un sentido marxista exclusivamente en términos económicos, ¿no? Relacionados con el sistema económico. Ellos dicen, hay una importancia de lo que Castoriadis llama los movimientos de los años 60, de lo que Laclau llama los nuevos movimientos sociales, ¿no? Que son luchas contra diferentes tipos de subordinación al final, o luchas que están atravesadas por los valores de la libertad y de la igualdad también, que hay una necesidad de articularlas en ese proyecto político en igualdad de condiciones, digamos. No tienen una importancia ontológica menor que otro tipo de luchas más clásicas, ¿no? Y ahí estamos hablando de luchas feministas, por ejemplo, de luchas ecologistas, ¿no? Que esto es muy interesante porque Castoriadis fue muy pionero a la hora de plantear las reivindicaciones ecologistas, ya desde los años 60 probablemente. Y eso por un lado, ¿no? Eso en cuanto a lo que tienen en común esos dos proyectos, y también yo veo una dimensión libertaria muy importante en ambos y una dimensión de lo que tratan de hacer es reformular el socialismo, ¿no? Como se entendía en el sentido clásico, en términos de una radicalización de la democracia, ¿no? Eso lo plantean ambos en estos términos. Pero claro, después por el otro lado, que esto tú también lo mencionabas, las genealogías de sus proyectos históricas son muy diferentes, ¿no? En cierta manera. Es decir, para Castoriadis, su proyecto de autonomía, cuando lo piensa en términos históricos, él dice, casi todas las sociedades en la historia han sido heterónomas de cabo a rabo, salvo dos excepciones parciales, que no quiere decir que hayan sido completamente autónomas, pero en los que emerge esa lógica de la autonomía. Y son lo que yo llamo el periodo de autonomía 1, que es la Grecia clásica, ¿no? Que es un periodo que Castoriadis estudió con mucho detalle, con mucha profundidad, ya no solo desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista literario, Homero, Hesiodo, los mitos, la filosofía, los presocráticos, etc.
eso la autonomía 1 y después la autonomía 2, que sería más la modernidad occidental. Claro, Castoriadis quizás no es del todo preciso a la hora de definir los contornos de estos momentos históricos, ¿no? Porque hay veces que parece que dice la antigua Grecia es ya desde el siglo VIII a.C. el periodo de la autonomía, lo que él llama los... en la autonomía 2, en la modernidad occidental, también lo mismo. Hay veces que parece que ese periodo empieza con las revoluciones democráticas, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense, la Revolución Inglesa, etc. Pero hay otras veces que ya te pone el inicio en el siglo XII o en el siglo XIII. Y Castoriadis te dice, en realidad, la modernidad ya empieza un poco en esa época, en el siglo XII y en el siglo XIII, con las primeras comunas burguesas autogobernadas, etc. Entonces, claro, en el caso de la Laclau y Mouffe, la genealogía es exclusivamente moderna de su proyecto de democracia radical. Empieza con la lectura de las revoluciones democráticas, que está muy influida por Lefort, ¿no? Por la mutación simbólica que se produce en ese momento histórico, la creación de un nuevo imaginario, los valores de la libertad y de la igualdad, ¿no? Muy vinculados a la Revolución Francesa, el poder como lugar vacío y toda esta serie de cuestiones. Y sin embargo, en la Laclau y Mouffe no está presente ninguna referencia a esa etapa de la democracia antigua, y cuando está presente es para criticarla, ¿no? Que esto luego entraremos sobre ello seguramente. Y claro, Castoriadis de alguna manera se obsesionó, creo, en el buen sentido con la democracia griega, y además paradójicamente, no tanto por sus orígenes, porque uno puede pensar, bueno, Castoriadis era griego, normal que estuviese obsesionado con el pasado de su patria, ¿no? Pero él mismo reconoce en alguna ocasión que este interés es tardío, este interés suyo por la democracia ateniense. Él empezó a hablar de autogestión, de las colectividades, de autonomía, y a partir de ahí llegó a las virtudes de la democracia ateniense que él concibe y plantea como un germen, ¿no? Él dice, no es un modelo, sería una locura intentar copiar en el mundo contemporáneo ese modelo, pero es un germen, ¿no? Hay cosas ahí muy fructíferas para pensar políticamente. Y de hecho es curioso porque dice que fue C.L.R. James, el historiador que tiene un libro muy conocido sobre la revolución de Haití, ¿no? Los jacobinos negros y todo esto, que fue quien primero que tiene un libro también muy conocido que se titula Every Cook Can Govern, que creo que no está traducido al castellano, que es un análisis de la democracia ateniense, y que fue un poco por ahí por donde le vino la inspiración a Castoriadis para hablar sobre esto, ¿no? Entonces, el debate que yo mencionaba también antes, que tiene Castoriadis con Mouffe, versa un poco también sobre esta cuestión, y está muy vinculado a una cuestión que seguramente trataremos después, que es la de la democracia representativa, ¿no? Es decir, el modelo de democracia radical que piensa Laclau es el modelo del mundo moderno, que es un modelo representativo, y el modelo que piensa Castoriadis, o que es una referencia para Castoriadis, es un modelo más de tipo asambleario participativo. Y esto es curioso porque Castoriadis dice, en realidad, los momentos de autonomía en el periodo de la modernidad occidental también son momentos participativos o asamblearios, ¿no? Es decir, y él siempre pone toda una serie de ejemplos, ¿no? Dentro de las revoluciones democráticas, por ejemplo, las secciones parisinas en la Revolución Francesa, y después te va poniendo toda una serie de ejemplos que él va repitiendo, ¿no? La Comuna de París en 1871, que es muy importante para la tradición marxista, la creación de los soviets en un primer momento en la Revolución de 1917 en febrero, porque luego Castoriadis dice que lo que se produce en octubre ya es como un golpe de Estado bolchevique y que ya ahí desaparece ese elemento de autoinstitución de la colectividad. Y algo que me llama la atención también, que es que él cita muchas veces lo que sucedió en Cataluña durante la Guerra Civil Española, ¿no? Como todos esos modelos también de autogestión libertaria eran también para él un ejemplo. El mayo del 68, evidentemente, que Castoriadis lo vivió en primera persona, aunque no con toda la intensidad que le hubiese gustado. Esto es algo que también me llama mucho la atención, porque Castoriadis, por un lado, durante muchísimo tiempo no tenía la nacionalidad francesa, entonces siempre como que tenía ahí el miedo de que le deportasen, y entonces durante mucho tiempo escribió con seudónimos y tuvo miedo a participar de una manera muy directa en el mayo del 68, que de hecho la deportación fue lo que luego le sucedió a Cohn-Bendit, que fue uno de los líderes del mayo del 68, y que tuvo mucha vinculación con Castoriadis, que después hicieron un libro juntos, y Cohn-Bendit reconocía la influencia que habían tenido las ideas de socialismo barbarie de Castoriadis en la práctica política de los estudiantes en el mayo del 68. Y la otra razón por la que Castoriadis no
no participó tanto como le hubiese gustado en el mayo del 68, aunque sí que iba a las facultades y repartía textos que él mismo había escrito y estaba en las asambleas, es porque al ser un funcionario de la OCDE eran funcionarios internacionales y tenían prohibido participar directamente en actividades políticas. Y antes del mayo del 68, otro de esos episodios en los que emerge con fuerza la lógica de la autonomía para Castells es en la Revolución Húngara de 1956, ¿no? Contra el dominio soviético. Es un acontecimiento que lo vive con mucha intensidad, que le apasiona, le obsesiona, le enfrenta con una gran parte de la izquierda de su momento y siempre es muy importante para él. Claro, yo antes decía que para Castoriadis la democracia griega antigua era un germen, y esto no quiere decir que él no vea los elementos negativos que tenía esa democracia, evidentemente, ¿no? Que los que siempre repetimos. La esclavitud, algo inaceptable, la exclusión de las mujeres, ¿no? Algo que también Castoriadis critica, y la exclusión de los metecos, ¿no? Y él dice que en esa suerte de comparación entre la democracia antigua y la democracia moderna, dice que seguramente esos aspectos, el aspecto de la universalidad política que él llama, sea el único en el que la democracia moderna es superior de alguna manera a esa democracia antigua, ¿no? Es decir, queremos la democracia, es una democracia mucho más inclusiva, en la que evidentemente ya no hay esclavitud, en la que la exclusión de las mujeres, a partir de determinado momento, demasiado tardío seguramente, pero ya se deja atrás, ¿no? Y universalidad política en otro sentido. También que Castells dice, para los atenienses, por ejemplo, todos esos ideales de soberanía popular, libertad, igualdad, lo que sean, no los planteaban en estos términos, pero bueno, estaban restringidos a la polis, ¿no? Más allá de los límites de la polis no eran capaces de extenderlos. Aunque creían en la universalidad filosófica, cuando pensaban filosóficamente, no tenía restricciones ese pensamiento, pero a nivel político sí que había unas restricciones muy fuertes. Y eso en el mundo moderno, y Castoriadis aquí reivindica mucho el internacionalismo del movimiento obrero, ¿no? Que ahí hay una idea de universalidad política para todo el mundo. Y otra cosa que dice también, que aporta como novedad el movimiento obrero, por ejemplo, respecto a ese modelo de democracia antigua, es la cuestión de poner en cuestión, valga la redundancia, el sistema económico, ¿no? Las relaciones de propiedad, las relaciones económicas, etc. Él dice que lo que tenía muy bueno Atenas era que los pobres y los trabajadores podían participar en la asamblea en igual de condiciones con el resto de ciudadanos y participar en la toma de decisiones, y eso era muy novedoso y eso no pasaba en ninguna otra... pasa en muy pocas sociedades en la historia hasta un determinado momento. Pero, claro, en Atenas no había un cuestionamiento del sistema económico, ¿no? Digamos, los pobres participando en la asamblea podían paliar los efectos de esa desigualdad económica, pero nunca se ponía en cuestión de raíz, igual que no se ponía en cuestión la esclavitud, igual que no se ponía en cuestión la exclusión de las mujeres y toda otra serie de cuestiones. Me fui un poco por las ramas, pero creo que más o menos terminé. No, muy interesante. Sí, bueno, es una de las cosas que, bueno, de las muchas cosas que a mí me han gustado de tu tesis es esa revisión que haces de la lectura de Castoriadis, de la democracia antigua, como el contraste mismo entre esas dos grandes figuras posocráticas, bueno, de Platón, de esas dos visiones críticas de la democracia, en un caso digamos, opuesta, la de Platón, y en cambio, cómo reivindica Aristóteles es muy interesante. Pero vamos, tanto más lo es como el Castoriadis atento al presente en todos los momentos de su vida. Al respecto también es muy interesante, en relación con esto último, la entrevista que figura como un anexo en tu tesis, que está realmente bien, una entrevista con Juan Manuel Vera, que es un especialista en Castoriadis, ¿no? Aunque esté fuera, digamos, de la institución académica, es vamos, en España es un gran conocedor. Eso es muy interesante, como las cosas de las que habláis en esa entrevista final. Pero yo me voy a centrar fundamentalmente, porque ya por cuestión de tiempo, en la cuestión de la representación, que me parece que es central, porque en tu tesis, digamos, relaciones y contrastas esos dos proyectos emancipatorios y es central en ambos la idea de representación, pero como tú dices, en algún momento, mientras que en el caso de Laclau
La representación es productiva, por decir así, no solamente es bidireccional, sino que realmente es constituyente, ¿no? Constitutiva de lo que es lo que pueda ser el pueblo y las formas como se generan las demandas y estas se encadenan y a diferencia, digamos, de la idea de representación tan fuerte que tiene en el caso de Laclau, hablas de un desdén casi absoluto de la ficción, de la representación. Para Laclau también es una ficción, claro, pero en el caso de Castoriadis, y sin embargo también en tu tesis muestras cierta inconsistencia precisamente en esos momentos emergentes, en esos momentos casi excepcionales, ¿no? En que, por decirlo a Loaren, emerge digamos, aparece lo político como es en los momentos revolucionarios en los que, y además tú muestras muy bien cómo esa inconsistencia también se ve en una curiosa predilección que aparece en las escritos de Castoriadis acerca de la delegación o del liderazgo. Me gustaría que explicaras, porque es claramente un contraste entre ambos autores, y con muchas, como se ve en mi torpe, digamos, planteamiento de cómo tú haces lo que dices, es con muchas aristas y realmente muy rico el tema. ¿Podrías más o menos? De hecho, yo para abrir uno de los epígrafes pongo dos citas muy cortitas de Castoriadis y Laclau, que ahí ya se ve esto de manera perfecta, ¿no? Castoriadis dice, la democracia representativa no es democracia. Laclau dice, la democracia representativa es la única democracia posible, ¿no? Entonces yo digo, joder, en autores que en otros momentos de sus teorías tienen tanta afinidad, ¿no? una visión tan similar, porque después cuando aparece la cuestión de la representación política tienen posiciones radicalmente antagónicas, ¿no? Entonces me interesaba mucho pensar sobre eso. En parte, evidentemente, tiene vinculación con lo que estábamos hablando antes. Para Castoriadis es un germen en la democracia ateniense, para Laclau piensa la democracia moderna a partir de la revolución democrática y en un mundo representativo. Claro, ¿qué pasa? Castoriadis dice que la representación siempre es una alienación política, ¿no? Es decir, para que haya verdadera democracia tiene que haber una participación del conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y por eso dice que las sociedades en las que vivimos son oligarquías liberales. Hay un componente liberal de ciertos derechos que han sido ganados gracias a las luchas emancipatorias a través de los siglos, ¿no? Que son defensivos en cierta manera, dice él, pero la estructura de la sociedad es oligárquica porque son unos pocos los que deciden, tanto no solo a nivel económico, sino a nivel político también. Lo que pasa que, claro, como tú decías bien, ¿no? Yo detecto ciertas, no sé si inconsistencias en la aproximación de Castoriadis a la crítica de la democracia representativa. Él dice una cosa que creo que es verdad, y de hecho Mouffe se lo reconoce, nadie ha elaborado nunca una verdadera filosofía política de la representación, ¿no? Es decir, muchas veces, o que sea al menos convincente para Castoriadis, ¿no? Muchas veces asumimos, ¿no? Como, bueno, sería mejor un modelo de democracia participativa, pero vivimos en sociedades muy grandes en las que no todo el mundo puede participar, necesitamos la representación, que es lo que llaman el argumento del tamaño, ¿no? Que aparece también en esta discusión. Pero Castoriadis habla del carácter como metafísico, sobrenatural o teológico de la representación. Él dice, no entiendo este fenómeno en el que un domingo cada 4 años la soberanía popular como un fluido se expande por todo el país, entra en las urnas y luego sale en la cara de los representantes, ¿no? o del presidente. Y a mí esto me llama mucho la atención, claro, porque Castoriadis está todo el rato hablando de la importancia de las significaciones imaginarias, ¿no? De esa estructuración ficticia de las relaciones sociales, de los significantes que no tienen un referente y todas estas cosas. Y luego cuando llega el asunto de la representación, como que adoptó una posición, no sé, fisicalista, en el sentido más reduccionista o materialista, ¿no? De volver, ¿qué es la realidad? Toquemos esta mesa, ¿no? Pues todo lo que no sea materia en ese sentido es metafísico, teológico, sobrenatural, ¿no? Entonces es algo que choca y que otros autores han destacado también, ¿no? Han visto esto. Y luego, por otro lado, que esto seguramente sea más importante,
es que la clau, a la hora de pensar la representación, no es que, como decía antes, no es que la acepte porque es inevitable en sociedades muy grandes, porque además Castoriadis aquí dice, lo ideal sería que tuviésemos comunidades políticas más pequeñas. En algún momento dice en torno a 30.000 ciudadanos, ¿no? Y creo que ahí es una de las razones por las que quizás a nivel político ha sido menos influyente o ha tenido una menor traducción política directa las ideas de Castoriadis con respecto a las de Laclau y Mouffe, ¿no? El pensamiento de Laclau es mucho más estratégico y te permite como que están de alguna manera a una distancia menor de las realidades en las que vivimos, ¿no? Y permite un impacto transformador. Claro, Castoriadis te dice, deberíamos reducir las comunidades políticas en las que vivimos a comunidades de 30.000 personas. Claro, lo que pasa es que hay un salto muy grande, ¿no?, entre la sociedad actual y cómo llegamos hasta eso. Pero lo que dice Laclau es que la representación siempre es bidireccional, y Laclau aquí también hace una crítica a otros modelos que han pensado esto, ¿no? Es decir, Laclau plantea, siempre pensamos la representación como unidireccional, es decir, el pueblo, ¿no?, o la colectividad tiene unas ideas, tiene unos valores, quiere una serie de cosas para mejorar su vida, por ejemplo, y lo que tienen que hacer los representantes es trasladarlas a otro lugar, pero en su literalidad, y no añadir nada, no modificar nada, ¿no? Ser como mensajeros, de alguna manera. Y Laclau dice, en realidad, esto nunca es así. O sea, en la representación, precisamente porque parte como de la tesis más ontológica, de que las identidades nunca están ya conformadas a priori previamente, los valores, lo que sea, el representante, su acción política, al llevar eso que le plantean los representados a otra instancia, que además es una instancia más universal de alguna manera, tiene que añadir cosas, tiene que reformularlo, transforma también con su acción la identidad y las demandas de los representados. Entonces, claro, yo me planteé intentar ver si este modelo bidireccional de Laclau, que más o menos me parece que tiene cierto sentido, ¿no?, de cómo se relacionaría esto con la teoría de Castoriadis. Y esto me parece muy curioso, porque cuando uno lee a Castoriadis, todo el rato, bueno, pues con esa fascinación por la democracia ateniense, ¿no?, y hay una cosa que llama mucho la atención, que es que Castoriadis reivindica con mucho énfasis los liderazgos políticos, ¿no? Muchas veces personificado en la figura de Pericles, ¿no?, como uno de los grandes líderes de la democracia ateniense, y él dice que los liderazgos tienen una especie de naturalidad en el mundo social, que los líderes son personas capaces de ver cosas que los demás no ven y de hacerles ver a la colectividad cosas que la colectividad no está viendo, ¿no?, de liderar, de guiar, de llevar hacia un nuevo horizonte, que tiene mucha relación con lo que plantea Laclau, ¿no?, de que los representantes también transforman la identidad de los representados. Entonces, y además, incluso Castoriadis es polémico y dice, en la tradición de la que yo provengo, es de buen tono ser extremadamente crítico con los liderazgos, ¿no?, como si el liderazgo fuese lo contrario de democracia, por ejemplo, de igualdad. Y él dice que para nada es así, distinguiendo entre liderazgos y representantes, que para él son dos cosas diferentes, porque dice que lo importante es que haya líderes, pero que la relación, ¿cómo es la relación de la colectividad con los líderes?, ¿no?, que la colectividad acepte democráticamente y pueda participar en las direcciones de alguna manera que pueden estar marcando los líderes. Entonces, claro, entre que por un lado Castoriadis dice, bueno, el modelo ideal seguramente sería un modelo asambleario participativo, pero en sociedades muy grandes va a haber necesidad de delegados al final, que además aquí entronca con la tradición marxista. Él es muy crítico de la tradición marxista, pero la tradición marxista está muy influida por la lectura que hace Marx en la Guerra Civil en Francia de la Comuna de París de 1871, ¿no?, con ese modelo de elegir delegados que sean revocables permanentemente en cualquier momento por la colectividad y que tengan un mandato imperativo, que significa lo que yo decía antes, ¿no? Tienes que trasladar en su literalidad un mandato de los representados. Entonces, entre que por un lado Castoriadis dice que, bueno, los delegados son inevitables de alguna manera y que por otro lado es muy importante la figura del liderazgo, no quiero decir que Castoriadis llega a las mismas conclusiones que Laclau, evidentemente sin darse cuenta ni nada parecido, pero veo ahí que hay elementos que hacen acercarse mucho más a una teoría y a otra de lo que parecía en un primer momento, ¿no? Y también con Mouffe, cuando Castoriadis debate con Mouffe, aparece un poco esta cuestión de alguna manera.
Bueno, vamos a ir terminando y quisiera preguntarte sobre, bueno, en realidad tiene mucho que ver con tu conclusión. Ambos autores reniegan de la idea de que haya un nexo interno o una relación intrínseca entre sus ontologías, ¿no? Y no ya la teoría, sino la política, la práctica y en la teoría que defienden. O sea, no hay una derivación directa, ¿no? Es más, establecen, digamos, una cesura entre ambas. Y sin embargo, hay claramente, necesariamente, interrelaciones y además ambos, esa posición que parece común también está matizada, ¿no? En ambos casos. Me gustaría que lo mencionaras y también ya de paso para concluir que nos dijeras tú mismo, dado que tu tesis va sobre ontología y política, tú mismo qué posición mantienes al respecto. Sí, al final hemos estado hablando de dos partes diferentes, ¿no? La primera parte sobre ontología, posfundacionalismo, ontologías de sentido, todo esto, y la segunda parte más sobre emancipación, proyectos políticos de la autonomía, la democracia radical. Entonces, claro, yo aquí me quería preguntar al final, porque es algo sobre lo que Castoriadis y Laclau han dicho cosas, de cuál es la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Y porque ya dije antes, digamos, dentro de lo que Castoriadis llama el pensamiento heredado, y esto se ve de manera muy clara en el marxismo, las dos cosas tienen una vinculación conceptual muy estrecha y necesaria, en cierta manera. Es decir, tú no puedes elegir, yo estoy de acuerdo con la filosofía, con la ontología de Marx, pero no con sus derivaciones luego políticas, porque de alguna manera es un pack eso, ¿no? Y Castoriadis y Laclau rompen con este modelo y dicen, y Mouffe también, y dicen explícitamente, de una ontología no se puede derivar una política concreta, no se puede deducir, ¿no? Perdón. No puede haber una fundamentación filosófica, racional, de las posiciones políticas concretas. Es decir, en el caso del posfundacionalismo, a priori el posfundacionalismo sería compatible con diferentes proyectos políticos, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en el debate que tuvieron ambos con Rorty. Rorty tiene un marco conceptual más o menos cercano al del posfundacionalismo, pero luego su proyecto político es más liberal, en cierta manera, que el de Laclau, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, en un debate muy, muy interesante, que es uno de los libros que me parecen más fecundos de Laclau, que es un debate en el que también estaba Mouffe, con Derrida, con Rorty, acerca del pragmatismo, la deconstrucción, la relación entre esas dos teorías filosóficas, dice esto Laclau, ¿no? Dice, del pragmatismo no se pueden derivar posiciones políticas concretas y de la deconstrucción de Derrida tampoco. Claro, esta sería la primera parte, porque además esto, en un debate que tiene también, en una crítica que le hace Axel Honneth a Castoriadis, Axel Honneth le recrimina a Castoriadis que lo que intenta es rescatar la idea de revolución a través de una ontología, o salvar la idea de revolución por referencia a una ontología, y Castoriadis le dice todo lo contrario. O sea, yo el pensamiento filosófico, el pensamiento ontológico lo hago para elucidar, digamos, intentar elucidar lo que es el mundo, ¿no? Para mantener una coherencia del pensamiento también, y luego lo otro es un posicionamiento político que no tiene una relación directa ni una derivación de la reflexión ontológica. Claro, lo que pasa es que luego en un segundo momento yo me pregunto, ¿hay alguna relación entre la ontología posfundacional y la democracia? Y ahí sí que parece que hay relaciones como más estrechas, ¿no? Y los propios autores lo plantean de esta manera. Es decir, si entendemos la ontología posfundacional como esa interrogación constante, ese cuestionamiento constante de las figuras metafísicas, de las figuras fundacionales, de las figuras heterónomas en la terminología de Castoriadis, luego cuando Castoriadis define la autonomía y cuando Laclau define la democracia radical, también está presente este elemento, ¿no? Laclau dice, no hay democracia radical si no hay un cuestionamiento permanente de lo instituido, de lo sedimentado, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar abierta siempre esa posibilidad, que es la posibilidad intrínseca que define a la democracia, ¿no? Y esto se vincula de nuevo con el lugar vacío del poder de Lefort, la disolución de los marcadores de certidumbre y todo esto. Y Castoriadis también lo dice, ¿no? La autonomía es el cuestionamiento explícito, lúcido, deliberado, permanente de lo social instituido. Que esto creo que no lo mencioné, pero es importante que, muy rápidamente, que para Castoriadis la democracia y la filosofía son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Nacen las dos en Grecia a la vez y dice que son las dos ramas del mismo árbol, también dice. Es decir, ¿qué hace la filosofía? Cuestionar las representaciones heredadas. ¿Qué hace la democracia? Cuestionar las instituciones heredadas, ¿no? Una en un plano más práctico, otra en un plano más teórico.
forman parte del mismo movimiento histórico, que con lo que él llama la torsión platónica viene un poco a enfrentarse a este movimiento hacia la autonomía. Entonces sí que veo ese vínculo más, aunque no haya un vínculo entre una ontología y una posición política determinada, sí que hay un vínculo entre el posfundacionalismo y una cierta cosmovisión democrática, por decirlo de alguna manera. Y esto intento explicarlo discutiendo o debatiendo con Antoni Domènech, ¿no? Y su libro El eclipse de la fraternidad, que es un muy buen libro, un libro que me encanta y me fascina y que además políticamente creo que va muy en la línea de lo que plantean Castoriadis y Laclau, pero que el marco filosófico o el marco ontológico, lo que en algún momento Domènech denomina como el objetivismo epistemológico de la ascendencia ilustrada, es muy, muy diferente y difícilmente compatible con los de Laclau y Castoriadis. Entonces hay un momento del libro en el que Domènech acusa a lo que él llama el postmodernismo, a Rorty, a todos estos pensadores, de ser relativistas, ¿no? Y de ser nihilistas también de alguna manera, y de hecho cita mucho a Mussolini, unas declaraciones ahí de Mussolini, textos y intervenciones en mítines en los que él mismo se presenta como que él es el más relativista, el fascismo es el movimiento más relativista, porque le da igual una cosa que la otra, lo importante es la apelación a la fuerza bruta, etc. Y él dice que el postmodernismo de alguna manera deriva en esto también. Entonces yo intento impugnar un poco esa interpretación y tratar de demostrar cómo esas premisas ontológicas postfundacionales tienen una vinculación muy estrecha con lo que es con una visión democrática, ¿no? Un proyecto de sociedad democrático. Y es un poco, me preguntas por mi visión personal, yo más o menos creo que comparto esta conclusión, ¿no? Y trato de demostrarlo ahí en ese debate con Antoni Domènech. Y ya lo último que intento argumentar en la conclusión, si te parece ya para cerrar esto, es tratar de incluir también a Wendy Brown, que es una pensadora que de nuevo creo que también se puede entender su obra en términos posfundacionales y que hay mucha afinidad también con los planteamientos de Laclau y Castoriadis. No conozco su obra completa, no soy un experto, no la he leído en toda su extensión, pero uno de los últimos libros que ha publicado, Tiempos nihilistas, es un libro que me interesa mucho y que es una relectura de las conferencias de Max Weber, ¿no? De la política como vocación y la ciencia como profesión. Bueno, siempre, a veces me lío y las digo al revés. Y entonces lo que plantea en este libro Wendy Brown me viene muy bien como para el planteamiento de la tesis, porque ella dice: hay una tensión muy fuerte entre, o incluso una cierta incompatibilidad entre lo que es la actividad intelectual y la actividad política, ¿no? Porque la actividad intelectual, el pensamiento, la filosofía, lo que hace es un cuestionamiento permanente de lo establecido, de lo instituido, de las representaciones, etcétera, ¿no? Porque esto debe ser así, preguntarse constantemente, examinarlo. Y la política, la esencia de la política de alguna manera no es esa, sino la esencia de la política, entendida también, por ejemplo, en términos hegemónicos como Laclau, es establecer nuevas determinaciones, establecer nuevos valores, ¿no? Hacer cierres, aunque sean cierres parciales, de lo social, de lo simbólico, ¿no? Como establecer eso, verdades pasajeras, verdades contingentes, pero no puede quedarse con un cuestionamiento permanente, ¿no? Tiene que haber ese momento también de la decisión y decir, bueno, esto hay que fijarlo, aunque sea una fijación parcial, pero tiene que haber ciertas fijaciones, ¿no? Como lo decía Stuart Hall, por ejemplo, de la actividad teórica es un deslizamiento permanente, explorar el deslizamiento del sentido, pero la actividad política también es fijar sentidos. Entonces, creo que eso tiene mucha relación, ¿no? Como con lo que decía antes de Castoriadis, como que en sus definiciones de democracia y filosofía parece que solo se fija en la parte negativa, ¿no? Filosofía es cuestionar las representaciones, democracia es cuestionar las instituciones. Y yo ahí intento decir, vale, también apoyándome un poco en Laclau y en Wendy Brown, hay otra dimensión en la democracia, hay otra dimensión en la política democrática que no es solo de cuestionar lo instituido permanentemente y de construirlo y criticarlo, sino que hay una dimensión de construir más en términos positivos, ¿no? Hacer fijaciones parciales. Y de hecho, y con esto ya cierro, en el análisis que hace Castoriadis del mayo del 68 insiste mucho en esto, ¿no? Ahí se ve muy bien. Él dice, él simpatiza radicalmente con todo lo que está planteando el mayo del 68, derribar las jerarquías, hacer una crítica del modelo de sociedad consumista, jerárquico, autoritario, burocrático, etc. Pero él está todo el rato intentando decirles a los estudiantes: hay que proponer algo, hay que construir algo, necesitamos un nuevo modelo de sociedad. Y esto es curioso porque Laclau no escribió mucho sobre el mayo del 68 francés, pero en las pocas cosas que tiene dichas en entrevistas hace un análisis también muy, muy similar, ¿no? Lo que Laclau dice, lo que faltó en el mayo del 68 fue una salida política a las movilizaciones.
Bueno, pues muchas gracias, David. Ha sido un placer escucharte y con esto damos término a esta última entrega del Seminario de Ética y Filosofía Política. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias a ti, Javier.